Segundo bloque de Redacción Abierta. Si bien vamos a cambiar de tema, vamos a seguir hablando un poco de elecciones. ¿Por qué? Porque está con nosotros la secretaria, a ver si lo digo bien, Planeamiento, Modernización y Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Córdoba. ¿Cómo estamos, Alejandra Torres? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? A la vez, sos precandidata a diputada nacional en la lista que lleva al gobernador Schiaretti como precandidata a presidente. ¿Es así? En el segundo lugar. En el segundo lugar, primera mujer. Bueno, antes de hablar de la gestión y bueno, preguntarte un poco cómo se llega a la integración de esa lista, veníamos hablando en el bloque anterior de las elecciones, de lo que pasó el domingo. ¿Cómo lo leíste vos? No, bueno, para mí la verdad que fue un triunfo categórico de la ciudadanía cordobesa. Entendió todo el esfuerzo y el trabajo que hemos hecho durante la gestión de Martín Yarlora. Realmente ha sido una de las gestiones más duras que me ha tocado transitar a lo largo de toda mi vida laboral. Porque venías de la provincia también. Sí, yo estuve también en Nación 10 años, estuve en otros países, después estuve en varias oportunidades con Juan Schiaretti, no solamente en el último cargo de secretaria de Modernización, sino anteriormente como en el 2007, que asumí como secretaria de Control y Planeamiento de Programas Sociales, en el Ministerio de Desarrollo Social. Y ahí el desembarco a la municipalidad que tiene otros desafíos de gestión. Fue terrible, o sea, es un desafío sumamente importante y el esfuerzo que hemos hecho y que la sociedad lo ha convalidado y que ve que la ciudad está más linda, que la gestión es más eficiente, que las calles están más limpias, que hay mayor cantidad de luminarias. Obviamente en un proceso de transformación como el que hemos llevado adelante y que estuvo plasmado en una hoja de ruta, claramente cada área sabía lo que tenía que hacer y los hitos de cumplimiento para llegar al final, en nuestro famoso plan de metas, que es un plan de gobierno, hemos ido cumpliendo a pesar de todas las situaciones adversas que nos han pasado, ¿no? Ni bien ¿por qué se hacía dura? Digamos, insististe 2 veces en la dureza de... ¿Qué era duro? ¿La modernización? Las cuestiones nuevas a aplicar, gestionar en pandemia, que bueno, ya nos olvidamos, pero fue difícil. No, por eso. Gestionar en pandemia fue muy duro, porque además, en el caso mío, que es un área transversal, yo trabajo con todas las secretarías para apoyarlos en el proceso de transformación digital masiva, que implicaba relevamiento de todos los trámites, cuestionamientos y lo que nosotros decimos hackeo de los trámites, para ajustar el proceso al contexto actual, y además no había nada. O sea, nosotros no teníamos ni manual de procedimiento, no sabíamos la cantidad de trámites que hacía la municipalidad, cuál era la documentación que debía acompañar a cada trámite. Realmente era una situación pasar de un proceso analógico a algo más digital, moderno. Sí, pero desordenado, muy discrecional. No es que vos ibas a hacer una habilitación de negocio y sabías que tenías que ir a tal lugar llevando tal papeles y que el procedimiento pasaba por determinadas áreas. Vos no sabías con claridad cuál era la documentación que tenías que llevar y en una de esas llegabas a alguno de las distintas ventanillas de atención, pero no por mala voluntad del agente público, sino porque se había construido en un modelo de funcionamiento de administración pública que está probado, o sea, que era muy pensado en sí mismo, y como yo trataba de protegerme de cualquier situación, y entonces te hacía que ese proceso, que podía constar de 2 pasos, tuviera 17, y que en una de esas venía yo, y como era amiga de la persona que me atendía, me pedía 2 cosas, y en cambio si venías vos, que no eras amigo de nadie, te pedía 18. En cambio, nosotros hicimos, el primer día que Martín juró como intendente, a sorpresa de todo el gabinete, claramente entendió que el proceso de modernización era a donde debía llevar a la municipalidad. Y por eso envió la ordenanza de adhesión a la Ley Provincial de Simplificación y Modernización de la Administración Pública, porque era la forma de tener herramientas digitales que nos permitieran hacer este trabajo de digitalización masiva. Se te nota, cuando uno te pregunta, hablar mucho de la gestión, de las cuestiones más técnicas, de lo que es trabajar transversalmente, entonces, y ahora es como que
estarías en otro métier, que es el de precandidata a diputada, que se juegan otras cosas y es otra manera de hablar y es otra manera de comunicar. Sí. ¿Cómo se encara la campaña? Bueno, está bien, si vos ha salido un poco al ruedo, digamos. Está saliendo más el gobernador Schiaretti, sí. Pero digamos, los precandidatos a diputados, quizá Carlos Gutiérrez se lo ve más, sí. Digamos, pero si uno mira la historia mía, yo vengo del liderazgo de la Fundación Mediterránea en una tarea de investigación donde trabajábamos conjuntamente con el Congreso en esa oportunidad, te estoy hablando 89, 90. Después, bueno, ya más adelante seguimos con unas asistencias técnicas al Congreso y después funciones ejecutivas. Pero mi perfil empezó, de hecho, que uno de los obstáculos que generalmente tenía para poder abordar o ser identificada como una posible postulante a estar presente en una legislatura. Claro, o no funcionarios, sino cargos electivos. Sí, era de que yo tenía un perfil muy técnico. Claro. Yo vengo de la investigación, vengo del análisis, de poder diagnosticar y saber cuáles son los procesos que son buenos, no solamente procesos, sino normativas. Para darte una idea, uno en este camino que queremos llevar adelante con el liderazgo de Juan Schiaretti, lo que queremos es trabajar en dos verticales fuertes. Una, la vertical de la eliminación de sustituciones, que uno no se da cuenta cómo dilapidan recursos como consecuencia de que nación, provincias, municipios, en varias oportunidades y en varias materias tenemos duplicaciones de esfuerzos con los consiguientes recursos, con lo cual hay filtraciones que esos recursos, para darte una idea, que es el tema de transporte, el tema de promoción de electricidad, el tema de aguas y cloacas, etcétera, se subsidia, todas las provincias subsidian a Capital en una relación de 6 pesos promedio más por habitante en la capital que en relación a cada uno de los individuos. Es lo que gasta la nación. O sea, nación subsidia a la capital federal 6 pesos por persona promedio que lo que gasta en el interior, que es 1 peso. O sea, a ver, eso lo entiendo, digamos, lo que pasa es que te preguntaba por ahí cómo te posicionas ya de cara a una campaña que por ahí se juega en otros términos. Vamos a repasar, me quedó pendiente del bloque pasado, pero también viene a colación en este bloque porque justamente hacíamos un repaso de lo que se dijo el domingo a la noche, la frase que cayó mal en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los pitucos de Recoleta, y en la gira que está realizando el gobernador Schiaretti, gira de prensa, ayer por Buenos Aires, hoy por Rosario, más que posicionarse, tuvo que salir a explicar lo que dijo el gobernador electo, Yarlora. Vamos a ver lo que decía ayer en los estudios de TN, fíjate. Que él se estaba refiriendo a el centralismo que hay en Argentina y la falta de federalismo. ¿Por qué? Porque los gobernantes miran el país desde el AMBA, y el AMBA tiene servicios mucho más baratos que el resto del país. Por ejemplo, los subsidios del transporte, el 83% quedan acá en el AMBA y el transporte lo pagamos más caro en todo el interior del país. Por ejemplo, la energía eléctrica, aquí es más barato porque el Estado Nacional, o sea, todos los argentinos, los responsables de las empresas que prestan el servicio de energía en el AMBA, por eso es más barato acá y más caro en el resto del país. Lo mismo pasa con el agua y saneamiento. Ahí es una empresa que funciona en el AMBA y la pagamos entre todos los argentinos y recibe subsidio. También la nafta es más barata acá en el AMBA que en el resto del país. Yo digo, y eso no es responsabilidad de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Pero parecía que sí, en el discurso fue contra los pituquí, contra, digamos, yo no, además no estoy en Recoleta personalmente, pero digo, fue un poco ofensivo para los ciudadanos de Buenos Aires. ¿Hubo algo ahí errado en el tono? Además como muy... Él se refería a esto que le mencioné, que es un reclamo que viene desde hace tiempo en el interior. Medio grietoso, justo por eso le digo, pues sorprendió el discurso, pareció medio grietoso innecesariamente con la ciudad. Desgraciadamente, Alejandro, me queda muy poquito tiempo, pero ¿le jugó a favor o en contra esto que dijo y que tiene que estar explicando el gobernador? No, yo creo que no juega ni a favor ni en contra, me parece que es sacarlo de contexto. Vos venís de una contienda electoral muy
fuerte y de pronto, claro, con los resultados tan interesantes que sacamos con Córdoba Capital, con el intendente electo, uno sube ahí y dice las cosas, son expresiones que si se sacan de contexto parece que uno estuviera en contra de Buenos Aires. No estamos en contra de los porteños, estamos en contra de que no se cumpla la equidad en las distintas provincias y que el interior del interior, nosotros, las provincias, estemos subsidiando a un distrito que desde el punto de vista de la riqueza es mucho más desarrollado que otras provincias, ¿no? Entonces, puede coincidir en el planteo transversal. El tema es, bueno, quizá las maneras y a veces ese cierre de la grieta que plantea el gobernador Schiaretti que, bueno, se ve ahondada, digamos, ¿no? Pero son expresiones que uno lo tiene que entender en una... después de una ardua campaña llegás con un éxito como el que llegó, venís y decís, además venían todos los representantes de la oposición que bajaban en sus aviones privados para apoyar al candidato opositor. Bueno, vos lo sacás y son juegos de palabras que se hacen. Yo te quiero decir, cuando estaba en esto, yo no tengo nada que ver, solamente estoy compartiendo contigo una anécdota. Te pedimos una reflexión, sí. No me queda mucho, me quedan 10 segunditos. Lo único, pero para decirte, cuando nosotros estábamos en el proceso en Buenos Aires trabajando y que estuvimos a cargo de toda la construcción del diseño de la ley sobre riesgo de trabajo, que salía de un tema de responsabilidad individual del empleador para pasarlo a la órbita de la seguridad social, nos decían cada vez que llegábamos nosotros, ay, ahí vienen los comechingones, y yo tampoco voy a pensar que me lo estaba diciendo porque no tengo nada tampoco que me dijera si fuera un orgullo. Pero quiero decir, hay cosas que se sacan de contexto y parece que uno está en contra de algo. Martín no está en contra absolutamente de los porteños, sí está en contra de que todo el interior subsidie a los servicios de la capital y que no sea una situación justa, nada más. Nos volveremos a encontrar por este estudio, Alejandra Torres, gracias. Porque ahora, además de ser secretaria municipal, también tenés un rol como precandidata a diputada nacional. Gracias por haber estado aquí. Nosotros nos vamos al último corte en Redacción Abierta y ya venimos con el cierre.